cuenta. No, pues la hora que estoy esperando. No, dijo que iba a dormir con ella. Lo más temprano que... Mauricio, pon tu micro. Eso. Bueno, quería... para cargar la presentación. Antes de comenzar, querido, antes de comenzar con la teoría, y quería simplemente decirles que hola, ¿cómo están? Mandarles un abrazo grande para que les esté yendo bien. Y nada, decirles que esta parte que nos toca hoy día es bien importante, creo yo, porque te permite de alguna forma comprender los elementos básicos de la visión global de la psicología, o sea, la historia y la psicología de Freud hacia adelante, y luego desarrollos humanistas y transpersonales. Y creo que esto para los que son psicólogos es súper aclarador, y para los que no son, te permite tener como un bagaje para entender más o menos por qué es tan importante y desde dónde comienza, ¿no? Porque siempre la evolución de un modelo teórico tiene que partir de lo previo. Entonces creo que revisar la historia previa de la psicología es súper importante. Y también después toca la parte de la teoría, ¿no? La parte biográfica, matrices, etcétera, que es como bien central también. Así creo que es una parte bien importante para que le pongamos atención. Invito a los que no lo alcanzaban a leer, que igual lo pudieran ojalá leer, porque es un tesorito del trabajo de Stan. Yo en la universidad, por ejemplo, es esta parte de la historia de la psicología de los diferentes autores, era parte de lo que tomaba como uno de los controles o pruebas, porque creo que es bien central. Así que eso nomás, y que rico lo hayan preparado y a disfrutar. Yo tengo una duda antes. ¿Cómo puedo hacer una presentación? ¿Poner el PowerPoint para todos? Mira, abajo de la pantalla, a mano derecha, hay una flechita. Presentar ahora. Exacto. Perfecto. Y ahí pondría mi PowerPoint, ¿no? Ahí podrías poner tu PowerPoint. ¿Y para verlos a ellos, para el que va hablando? La pantalla no hace solo. Cuando ellos cliquen. A toda la pantalla una ventana. Ya. Entonces abro el Power y ahí recién lo pongo. Yo creo que sí. Así, ¿no? Perfecto. Ya. Ya. Vamos con papas fritas nosotros, ¿no? Las palomitas de maíz nomás. Ya, entonces parto yo. Pero repete para que se pueda ver, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién parte? Yo parto. Ricardo. Listo. Ahí está Ricardo en primera plana. Hola, hola a todos. Gracias por venir. Pucha, nada, contarle un poco que, bueno, estudiamos los capítulos número 2 y 3 y lamentablemente nuestra compañera Margarita no pudo asistir por motivos de fuerza mayor, entonces nosotros vamos a tratar de suplir esa parte. Era justamente una de las más lúdicas, que era de las matrices perinatales. Entonces ahí también queremos pedir un poquito de apoyo a ustedes, nuestros monitores guías, para desarrollar esa área, por favor. Y nada, pues les voy a poner mi presentación y les voy a empezar a contar qué es lo que estudiamos, ¿vale? ¿Me escuchan? Sí. Bienvenida Ale y alguien más unido recién. ¿Claudio? Y Claudio. ¿Ven la pantalla? Te vemos a ti. Ya. Yo te veo a ti. ¿Me ven a mí? ¿Y la pantalla no? No. ¿No? ¿En la presentación no? ¿PowerPoint? No. Como que se cargó, pareciera como que trató de hacerlo, pero no resultó. Ah, no me digas. ¿Y ese gráfico? A ver, voy de nuevo. ¿Ahí? No. ¿No? ¿Ahí? Ahí sí. Ricardo Medel está presentando, pero no. Como que hace el intento, pero no lo agarra. A mí me aparece. Ya lo apreté. Ya. Ahí sí, ya. Ya, mira, cuando... Eso. Si alguien no la ve, tiene que apretar como el enlace que aparece al ladito. Dice Ricardo Medel se inició la conversación. Y ahí aparece el PowerPoint. Nosotros ya lo estamos viendo. Lo vamos a poner en grande. Qué bueno. ¿Lo puedes poner un poquito más grande? ¿El PowerPoint? Sí.
Hoy lo tengo en pantalla completa, a ver, déjame ver. Ahí nos sale mucho más grande. Ahí. ¿Sí? Sí. No, lo que yo es. Ya, entonces cuando quieran, empiezo con la presentación. Estamos, compa, gracias. Démosle. ¿También? Ya, ok. Bueno, nuestro grupo trabajamos los capítulos número 2 y 3, que el capítulo 2 se titula Las dimensiones de la psique humana, la cartografía del espacio interior, y el capítulo número 3 referido al mundo de la psicoterapia hacia la integración de los enfoques. Bueno, vamos a un poco introductorio del capítulo 2, con el que iniciamos. Bueno, Stan Grof señala que la gran contribución de la investigación moderna de la psique es haber agregado nuevos niveles, dimensiones y reinos, permitiendo comprenderla como parte de la totalidad de la existencia, a diferencia del carácter biográfico y personalista del modelo tradicional. Si bien no hay fronteras claras, parece didáctico distinguir 4 reinos de la psique humana, que serían la barrera sensorial, el inconsciente individual, el nivel de nacimiento y muerte, y finalmente el dominio transpersonal. Estos 4 reinos o dimensiones serían perfectamente accesibles para la mayoría de las personas. Bueno, estas nuevas técnicas experienciales pueden ser logradas con el uso de drogas psicodélicas, ejercicios de danza, respiración, música, al igual que con técnicas de laboratorio alteradoras de la mente, así como el biofeedback, la privación del sueño, el aislamiento o saturación sensorial. También existe una amplia gama de prácticas espirituales antiguas y orientales para facilitar estos procesos. Además pueden ocurrir de manera espontánea. En las imágenes pueden ver uno la droga psicodélica, luego el biofeedback, y la tercera imagen es un rito de paso. Estos procesos han sido descritos por historiadores y antropólogos sobre procedimientos chamánicos, ritos de paso, ceremonias de curación, misterios de muerte y nacimiento, danza de trance, de religiones extáticas. Bueno, la primera gran barrera o el primer reinado es la barrera sensorial, en donde al estar inducido bajo los efectos de alguna de las técnicas mencionadas, la primera barrera parece ser todo lo que concierne a nuestros sentidos, donde se tienden a activar los órganos sensoriales y cuyos efectos son de naturaleza abstracta y por lo general no tienen mayor significación simbólica ni tampoco conducen a una mayor autocomprensión. Es frecuente tener visualizaciones de fenómenos ópticos, caleidoscópicos, mandalas, ver naves catedrales, grabados medievales orientales, entre otros. También es posible percibir cambios acústicos, sensaciones táctiles, olores y gustos, pero esos son menos comunes. Estas experiencias son poco significativas para la autoexploración, como les decía, pero parecen representar la barrera inicial para iniciar un viaje hacia el inconsciente más profundo. Ricardo, perdón que te interrumpa. ¿No has ¿Sí? avanzado en tu PowerPoint? Sí, sí he avanzado. Lo que pasa es que nosotros solo estamos viendo la primera diapositiva, no vemos que avances en el PowerPoint. No me digas, yo estoy avanzando hoy con la quinta, chuta. Tal vez tienes que clicarle directo. Mira, ahí sí, cambió. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Las anteriores las saltamos, no las Pero... ahí vemos que te mueves. ¿Ustedes están en esta? Sí. Sí. Chuta, ¿estas no las vieron? No. Ya. Bueno, seguimos de aquí para adelante entonces. Sí, claro. Bueno. Esto era lo que lo refería a la barrera sensorial. ¿Bien? Sí, súper. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar de la segunda barrera, o el segundo reinado, más bien dicho, referido al inconsciente individual. Bueno, en una experiencia de conciencia ampliada es de relevancia los hechos biográficos significativos entre el nacimiento y el momento actual. La única condición para que emerjan estos hechos es que deben contener una fuerte carga emocional. Existe una gran ventaja, y es que las técnicas que activan directamente el inconsciente parecen funcionar de manera selectiva a modo de radar interno que detecta el contenido de mayor carga emocional. Vale decir, al estar en una experiencia de conciencia ampliada, se activa este radar que va reconociendo en todo nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, finalmente en nuestra integridad como persona, elementos que tengan mayor carga, ya sea traumas, experiencias difíciles de procesar, etcétera, y las va sacando hacia
la conciencia para poder procesarla efectivamente y poder luego llevar una vida donde estos hechos sean recuerdos y no elementos que nos estén afectando emocionalmente. Luego, la gran diferencia con el modelo freudiano es que el material biográfico no se recuerda, sino que en realidad se puede vivir plenamente de nuevo. Implica emociones, sensaciones físicas, elementos pictóricos, información de otros sentidos, y esta es la regresión completa en tiempo y lugar. Bueno, los recuerdos importantes biográficos no emergen por separado, sino que forman parte de las constelaciones dinámicas específicas COEX, que son sistemas de experiencias condensadas que van agrupando experiencias que tengan un común denominador. Gobiernan la dinámica inconsciente individual, pero también alcanzan todos los niveles de la psique, normalmente muy conectados al proceso de nacimiento. Vale decir que los sistemas COEX tienden a reconocer e ir agrupando y ordenando en nuestro sistema personal todas las experiencias que tengan denominadores comunes. Vale decir, no sé, si tenemos alguna experiencia compleja con el agua, por ejemplo, con el elemento agua, es probable que al tener luego otra experiencia donde se involucra el mismo elemento, esto nos reviva emociones o sensaciones que tuvimos al tener esa experiencia compleja, y también eso va a hacer que se reconozcan en nuestro nivel perinatal y a nivel transpersonal emociones, situaciones o experiencias que contengan el mismo elemento. Finalmente, en esta parte, contarles que en la psicología convencional no se cree que los traumas físicos puedan influir directamente en el desarrollo psicológico del individuo, que las enfermedades, las heridas, operaciones, estar a punto de ahogarse y de riesgos vitales, en su significado supera los psicotraumas comunes. Se ha comprobado que dejan un rastro permanente en el sistema y contribuyen al desarrollo de desórdenes emocionales. Finalmente, la experiencia de traumas físicos graves representa la transición al siguiente dominio de nacimiento y muerte. Al acercar al individuo a la muerte mediante el dolor y sufrimiento profundo, esto los vincula al nacimiento. Los traumas evidentes como dificultades respiratorias, neumonía, difteria, tosferina, el ahogarse, son particularmente significativos. Ese es el reinado número 2. Y ahora vamos a hablar del reinado número 3, que es lo referido a las matrices perinatales, que aquí es donde le pedimos un poquito de colaboración para complementar lo que yo les puedo contar. Por favor. Bueno, este es un gráfico general. El número 1 y el número 2 son lo que les acabo de explicar. Se ve en negro, ¿Está bien? No se ve. ¿Van a ver la presentación? No. Estamos en negro. A ver, espera un poquito, por favor. Espera un poquito, voy. Esto ahora te volvemos a ver a ti. Ya. ¿Ahí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Sí. Ah, ya. Bueno, estos son los gráficos que había preparado Margarita para su exposición. Bueno. Y bueno, aquí podemos ver los dos primeros puntos son los que le acabo de describir. La conciencia que está arriba, el inconsciente, luego la barrera sensorial, el inconsciente individual, las matrices perinatales de nacimiento y muerte, y abajo el punto 4, el dominio transpersonal. Bueno, se reconoce una gran relevancia para el inconsciente individual desde la gestación del feto hasta el momento de su nacimiento. Y dentro de ese proceso es posible identificar cuatro niveles de desarrollo, que serían las matrices, número 1, que es la unión primaria con la madre; número 2, el sumidero cósmico infierno; la número 3, lucha, muerte, renacimiento; y la número 4, que es la experiencia con la muerte y el renacimiento. Bueno, la matriz perinatal número 1 se caracteriza principalmente por ser muy placentera, sentir una conexión con
con la totalidad del universo muchas veces, no tener necesidades, tener todo lo que se requiere para vivir de forma placentera sin hacer mayor esfuerzo. Y eso durante la mayoría del tiempo de gestación del feto funciona de esa forma. Luego hacer la matriz que estábamos comentando recién. Aquí hay algunos... Estaban unos textos que aparecían, no sé, no los carga, pero bueno. Esa sería la matriz perinatal número 1. Aquí es posible identificar a nivel fenomenológico también muchas imágenes que tienen que ver con el bienestar, como les decía, como la unión con el universo, sentirse muy placentero, no necesitar nada. Esa sería la matriz número 1. Luego, en la matriz número 2, ocurre cuando el organismo donde se encuentra el feto ya necesita hacer el proceso de parto. Por tanto, empieza a haber contracciones o ya empieza como a incomodar al feto. Esto hace que el feto empiece a sentir, a tener sensaciones de molestia, sensaciones desagradables, sacándolo un poco de ese estado de plenitud en el que estaba inicialmente y que lo va dirigiendo también necesariamente a un estado posterior que se debe enfrentar con lo que está sucediendo. Y no sé si quisieran comentar algo o aportar para poder complementar o enriquecer un poco estas dos matrices, sería Súper. muy bueno. Luego Fernando les va a seguir comentando la matriz 3 y 4. Súper, yo creo que realmente sería bueno si es que alguno de los que está quiere agregar algo. Vamos primero a la matriz 1 y quien quiera agregue algunas ideas principales y después pasamos a la 2 si les parece. Así que quien quiera, hágale. ¿Qué podríamos hacer de la matriz 1? ¿Puedo agregar? Por favor. Sí. Que dentro de lo que es la matriz 1, si bien siempre hablamos como de esa vivencia contenedora del útero materno, ahí esa parte que no aparece tiene que ver con lo que puede ser un útero bueno o un útero malo, es decir, la vivencia dentro de la panza de la mamá puede tener una vivencia de útero bueno en donde por ejemplo, el bebé es querido, o sea, fue un embarazo deseado, en donde la mamá está siendo contenida emocionalmente por la familia y demás, o puede ser una situación de útero malo, en donde, por ejemplo, hay violencia física o violencia emocional dentro del contexto que está viviendo la madre, o, por ejemplo, si hay alguna agresión externa, por ejemplo, si hay un DIU dentro de la panza cuando se da la concepción, puede tener que ver, por ejemplo, no sé, con una mamá que está consumiendo drogas, alcohol, o está viviendo alguna situación de estrés muy grave o hay riesgo de aborto. Bueno, todas esas son situaciones que pueden generar un útero que no es bueno. Entonces, las vivencias que después tiene la persona cuando revive esas situaciones no es tan de una vivencia oceánica, por ejemplo, sino que puede haber, no sé, vivencias de demonios o de estar siendo atacado dentro de eso que pareciera ser un paraíso. Súper, gracias. Gracias por la acotación. ¿Alguien más quiere agregar algo de la 1? Gracias, Brenda. Hablamos poco de la 1 positiva. ¿Alguien más quiere agregar un poquitito de la parte positiva de la matriz 1? O sea, por ejemplo, no sé si alguien más quiere hablar, pero por ejemplo, cuando hay efectos teratogénicos o adicciones en la madre, que de alguna manera también pueden generar la sensación de estar como con químicos, sentimientos como de no estar en un espacio propicio. Por ejemplo, las mujeres que sufren
tanto violencia o, como decía, adicciones también. Entonces ahí hablaríamos también como desde este útero malo, por así decirlo, donde hay como un encuentro con entidades que son más desde la línea demoníaca o que son amenazantes y que van generando de alguna otra manera como experiencias poco placenteras y, como decía Brenda, ya no se conecta con este espacio como más oceánico, más paradisíaco, sino que con como más ligados desde el infierno. Ajá. Ujú. Claro, la parte Sería como la parte negativa, por así decirlo. claro. En general son como influencias tóxicas, pero medias inespecíficas, ¿no? Como seres medios metafísicos de tipo espíritu. Y cuando es en la vida biográfica, eso suele ser por compulsión a repetición, temor a que te están envenenando, y eso da caldo a todo un tipo, a toda como una línea de formas paranoicas, ¿no? Como sensaciones físicas también como bien desagradables, por así decirlo. Claro. Y una incomodidad en la disolución. No es grata la disolución, sino que es amenazante. Amenazante, claro. Claro, y también dificultades en la conexión con lo otro, ¿no? Como dificultad para conectar, para esa pérdida de límite, ¿no? Como hay una dificultad para poder entablar relaciones quizás de conexión, de disolución, donde se pierden los límites con el otro. Claro. Bueno, ¿y alguien quiere agregar algo? Pasemos a la... ¿Perdón? Javi, ¿Sí? vos hablabas de un poco más, de profundizar un poco más en lo que es la experiencia del útero bueno. Sí. Que por ahí, por ejemplo, en una vivencia biográfica puede ser, no sé, la experiencia de estar en una reunión familiar y contenido, como una vivencia así del día a día. Después, dentro de lo que es una vivencia perinatal, sentirse dentro del útero conectado con la mamá que te está cuidando y dando calor y contención y el alimento. Y dentro de lo que son las vivencias transpersonales, podemos tener vivencias, por ejemplo, cósmicas, de estar siendo parte de una galaxia o absolutamente contenido por el universo, o vivencias oceánicas, de estar disuelto, ser el océano mismo. Esas son, por ejemplo, ese tipo de vivencias. Exacto. ¿Alguien quiere agregar algo más de la matriz 1? ¿No sé alguno de los chicos quiere agregar algo más de la matriz 1, de los compañeros del grupo? Para que pasemos a la matriz 2. ¿Pasemos a la matriz 2 o no? Sí, ¿no? Sí, tal vez quería hacer una consulta acá la Paula puede agregar algo a la matriz 1, ¿no? Me gustaría decir, respecto al aspecto ya. positivo de la matriz 1, que también esta Se vivencia... escucha súper bajo, Paula. Esta vivencia que todos tuvimos de la matriz 1 positiva, al ser una matriz tremendamente larga, al durar prácticamente 9 meses, es muy difícil que estos 9 meses queden con un registro negativo. Entonces, que haya un útero malo de 9 meses es sumamente complejo. Por lo tanto, la mayoría de los individuos, aunque hayan incluso tenido dificultades en el útero, van a tener aún así un registro de los aspectos positivos del útero. Entonces, también esto nos hace entender mucho nuestra vida biográfica y nuestra búsqueda de cierto placer, de cierta comodidad, de cierta espiritualidad, de cierta conexión, que no se entiende por qué todos los seres humanos están buscando estos deseos, perdón, que estaba añadiendo Verónica, por qué todos los seres humanos están apuntando hacia eso si es que no lo vivenciaron. Entonces, al comprender esta matriz 1 positiva, entendemos por qué la humanidad dirige tanto sus deseos y sus búsquedas hacia estas cualidades positivas y como universales. Ajá. Exacto. Yo quería agregar que refleja, como dice, está muy bien, la beatitud de un buen útero, ¿no? Y la simbiosis y sinergia que está ocurriendo entre el organismo materno y fetal.
Entonces eso se ve reflejado en todo tipo, en toda gama de experiencias que reflejen esa fusión con algo mayor, desde lo micro a lo macro y desde lo biológico hasta lo cósmico, ¿no? Pasando por lo arquetípico, por lo simbólico, todo lo que refleje esa contención extraordinaria, ¿no? Súper. Pasemos a la otra y sigamos avanzando, ¿no? ¿A la 3 entonces? A la 2. Yo quería hacer una consulta acá, chicos, si la parte negativa de la matriz 1 invita o de cierta forma empuja a que suceda o tiene relación con el inicio de la matriz 2, o la matriz 2 es completamente independiente de la matriz 1. La verdad es que son independientes. Ahora, si te toca una matriz 2 sobre una 1 tóxica, probablemente te va a pegar más duro aún que si fue sobre una 1 positivo, ¿no? Pero son procesos diferentes. Claro. Entonces, yo pediría si alguien quiere, los demás que no han hablado, si pueden agregar cosas de la matriz 2. Sí, no sé si los chicos quieren agregar más cosas. Les comento yo a grandes rasgos lo que les contaba un poquito delante. La matriz 2 tiene que ver en el momento en que el feto, se empieza a hacer todo este tema de las contracciones a nivel uterino, el feto se empieza a incomodar, empiezan a haber todas estas sensaciones que son desagradables para el feto, y se empieza a cortar esta experiencia completísima que está en la matriz 1. Y eso es a nivel físico y a nivel fenomenológico también incluye muchas de las visiones negativas que también seguramente tienen relación, y por eso es que le hacía la pregunta de si había alguna relación directa entre matriz 1 negativa y matriz 2, porque tiene que ver con eso, pues, con las sensaciones malas, con el apriete, con la asfixia, con la necesidad, y todas esas cosas negativas. Ahí, a ver si me complementan los chiquillos ahí, por favor. Ahí, si te fijas en la matriz 1, realmente tóxica no hay un apriete. Lo que hay más es una intoxicación como química inespecífica de mucho malestar. Pero no hay asfixia tampoco, a menos que sea algo muy específico. Pero la asfixia es más propia de la segunda y la tercera, cuando las contracciones inhiben o no permiten el flujo de aire también de todos los fluidos, pero particularmente de oxígeno, al bebé, ¿no? Entonces esa parte claustrofóbica, más demoníaca, es propia de la matriz 2, más que la 1 tóxica. Ahora, las dos son partes de la 1 tóxica, la 2 y la 3 son donde más material difícil hay en la psiquis, junto a los aspectos difíciles biográficos, y eso te conecta con ciertos aspectos difíciles transpersonales. Entonces el zapato usualmente se aprieta en eso, entonces en ese sentido sí tiene mucho que ver en común. Claro. Ahora también las imágenes transpersonales son muy distintas desde una matriz 1 tóxica a una matriz 2, por ejemplo. La matriz 1 tóxica va a tener que ver más con la naturaleza, por ejemplo, contaminada, con la suciedad, con la pudredumbre, con ese tipo de imágenes conectamos. En cambio que la matriz 2 va a estar conectada más como con una postura de victimización, y más relacionada, por ejemplo, con el holocausto, imágenes quizás de lo que deja la guerra. Entonces, si bien ambas son como imágenes de sufrimiento, el contenido cambia. Claro. Buena esa diferencia, buena la diferencia. Sí. ¿Pasamos entonces a la matriz 3? ¿Alguien más quiere agregar de los demás que no han hablado cosas de la matriz 2? Algunos que las han vivido, de hecho, entonces si quieren contar algo. Es una de las grandes fuentes, pongo la cámara, es una de las grandes fuentes de depresión endógena, además porque si bien están las contracciones, el cuello uterino no se ha dilatado para poder hacer el descenso por el canal del parto. Entonces, todo este espacio que se venía perdiendo lentamente en la 1, como lo decía Paula, que es casi los 9 meses, pues se pierde de un momento a otro, pues a medida que el bebé va creciendo y la capacidad uterina ya no da más. Esto va aprisionando, y así también se puede ver a nivel biográfico, cuando no tenemos espacio, cuando no tenemos esta dificultad que ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda, ni la derecha. Eso también se puede ver a nivel
perinatal, en la matriz 2, entonces mucha fuente de presión endógena. Paula también lo dijo, de victimización, de sentirse separado del mundo, yo y el mundo, de no poderse mover para ninguna parte. Entonces, todo este placer que había en la 1 se contiene en la 2, genera mucha rabia, pero sin poderse mover, que es muy, muy común con otras explicaciones de la depresión endógena, que después se va a manifestar en la 3 con posible violencia. Ah, ¿Alguien más quiere agregar algo de la 2? Sí, yo quería hacer una acotación para que, no sé, porque es como una observación que yo he visto, que probablemente está escrito en algún lado, pero como que lo he observado en terapia, que muchas veces cuando las personas comienzan un proceso de crisis o de transformación interna, paralelamente empiezan a manifestar estas como sensaciones de angustia, ansiedad, que se les cierra el cuello, como que se asfixian, como que... y mi impresión es que claramente la conexión con el proceso de transformación tiene que ver también con el inicio del proceso de parto, en este proceso como de muerte-nacimiento que parte en la 2 y se dirige hacia adelante. claro. Eso. Una matriz activada de tipo 2 o 3 probablemente te va a llevar a una crisis que podría ser un buen momento para ir a terapia, ¿no? O sea, más de uno llega en la mitad del coach porque ya no lo aguanta. ¿Alguien más quiere agregar algo? Vamos a la 3. Pasamos a la 3. Ya. Entonces pasaríamos a la 3, que se le llama la lucha muerte-renacimiento, donde el cuello del útero ya está dilatado, por lo tanto permite la expulsión del feto hacia el exterior, pasar por el canal de parto. Por lo tanto, hay una gran lucha por la supervivencia, por lo tanto se llama esto de muerte-renacimiento, donde hay una sensación de sofocación, depresiones, experiencias también sadomasoquistas, una intensa también excitación sexual, que van desde el dolor y por otro lado por el placer. También hay un potente flujo de energía que causa estas como descargas explosivas. Por lo tanto, podemos ligarlo a personas que tienden más siempre a estar hacia el límite, que por lo general buscan experiencias siempre de mucha aventura, de mucha adrenalina. Y a nivel más como patológico o sintomatológico, hablamos de desviaciones sexuales o neurosis obsesivas compulsivas, miedos, tics, frigidez también, que sería como el otro polo, o manifestaciones fuertes físicas también de dolor. Por lo tanto, es estar en esta lucha constante para poder vivir de alguna otra manera. Entonces, a nivel, desde las respiraciones holotrópicas, por lo general uno se conecta como con esta sensación de estar atravesando un canal, un conducto donde estamos luchando por nuestra vida. Claro, y también se podría asociar, como también decía, como a estas experiencias que, bueno, yo después voy a hablar como de los autores que son los famosos rezagados, pero por un lado, cuando habla Reich sobre esta acumulación sexual, como de este estancamiento sexual, también lo podríamos relacionar a esta matriz, donde hay un alto poder energético y también con un alto libido también, la libido. Eso, más o menos de la matriz perinatal 3. ¿Alguien quiere agregar algo a la tercera matriz? Javi, yo tengo una pregunta. ¿Hay una posibilidad, o no sé, cómo se vincula cada una de las matrices con la generación, por ejemplo, de ciertas patologías? Podría decir, no sé, una personalidad borderline que tenga que ver con que tengan más cerca esta matriz, o cómo se puede relacionar o no. O sea, sí, totalmente, por eso es toda la parte que tenemos un poquito más adelante, que es la arquitectura de la psicopatología, que es justamente como ciertos códex que tienen ciertas capas
que pasan por cierta matriz en específico generan tal o cual tipo de patología. Entonces la matriz 2, por ejemplo, es típica de depresión endógena, claustrofobias, y la 3 tiene que ver con esto que decían los temas sexuales, etc. ¿no? Entonces cada una sí se relaciona directamente con ciertos síntomas que construyen ciertas patologías. Una relación muy directa. En el fondo, el También hay coex es la fuerza que sostiene ¿Puedo esos hablar síntomas. ahí? ¿Yo? Maggie, sí, Ahí es que no me veo. Sí, ahí estoy. ahí estás. ¿Me escuchan? Perfecto. A eso. También tiene que ver mucho con la parte de sentir mucha rabia, ¿cierto? Es una matriz que tiene, la vivencia es de mucha rabia, mucho enojo, como de atravesar, de fuerza, de sentirse ahogado, pero sentirse también como, bueno, está la luz al otro lado del túnel, pero también sale toda esa energía muy fuerte de ira. Y se puede notar eso en las experiencias, como de atravesar, de llegar, de subir o de ascender o de poder, como si hay una barrera, poder ir más allá de esa barrera. También se ve mucho eso. Creo que me gustaría agregar la palabra como un empoderamiento también. Hay como una sensación También, de una mucho energía, poder. claro, donde También ya es no un estoy en poder, la porque es postura- muerte, renacimiento, y es ahí o vives o mueres. Justamente. También. Entonces no estoy solo en la postura de víctima, sino que me empodero en este deseo de sobrevivencia. Con intensidad lucho por mi propio existir. Así es. Y es importante darse cuenta que la diferencia entre la 3 y la 4 es que la 4 es propiamente atravesar y nacer. Y la 3 es la lucha entre la muerte y el nacimiento, ¿no? Esa es la gran diferencia. Cuando ya atraviesa, ya es la 4 y es la salida. Antes de eso es lucha, ¿no? Y este aspecto como sadomasoquista, que hay agresión y autoagresión, que es la introyección del canal de parto. Entonces tiene que ver mucho con el superego más violento que ahora están, y con muchas patologías que tienen autoagresión. Y es la más compleja de todas las matrices, porque integra muchos elementos difíciles, que van de sofocación, agresión, asfixia, sexualidad, escatología, etcétera, ¿no? Entonces ese paquetito da caldo de cultivo para muchos trastornos de la libido o del eros, así como patología sexual en general. Y nótese aquí que la frigidez no es solamente el otro polo, sino que lo que la explica como que hay demasiada energía en la psiquis adosada a lo sexual, y cuando eso se puede simplificar, la persona se puede involucrar en el acto sexual más tranquila, sin miedo a morir y sin miedo a la locura, etc. Y les recomiendo mucho también revisar el cuadro que pone Stan de las matrices y la frustración de las zonas erógenas, las patologías, la fenomenología, etc. Ese cuadro es para estudiárselo y memorizárselo, porque es la base cuando uno toca las matrices en la charla. ¿Alguien quiere agregar algo más de la tercera antes de pasar a la cuarta? En el PDF no salen los cuadros. No aparecen. Entonces, si los pudieran ¿En el libro compartir. PDF? Sí, le puedo sacar una foto y lo mando al grupo, sí, de todas maneras. Ya, listo. Súper. ¿Alguien quiere agregar algo más de la 3, queridos? Bueno, podríamos hablar de los que arquetipos, queda ¿no? una impronta. Hola. ¿Sí? Queda una impronta, esta matriz 3 trae una impronta muy importante de que hay que luchar por las cosas en la vida, que ya cuando se trabaja con las personas que tienen cesárea, dependiendo del tipo de cesárea, si es por emergencia o programada, pues ve uno la diferencia entre los que son parto vaginal y cesárea, que te deja ahí la impronta de que hay que guerrearse por las cositas. Bien, súper. ¿Vamos a la 4 entonces? Ya, entonces, yendo a la 4, se le llama la experiencia de muerte-renacimiento, donde es el nacimiento propiamente tal, donde hay un estado de expansión luminoso, de estos colores, la sensación de un renacimiento. Por lo tanto, hay un incremento sensorial con estas tendencias como más humanitarias, donde está el arquetipo de lo divino, sentimientos de grandeza, la salida al sol, los arcoíris, el vuelo de un pájaro. Por lo que podríamos hablar desde las zonas más freudianas, que están relacionadas con saciar,
con el hambre, con el placer de succionar, y también con las sensaciones libidinales tras la defecación o orinar, que es lo que también puede pasar dentro de un parto. Desde ahí también las patologías o los síntomas físicos que son propiamente de esta matriz hablarían más desde las ilusiones mesiánicas, la identificación con Cristo, por lo tanto desde la esquizofrenia también, sintomatología más bien maníaca, el exhibicionismo, como un repentino alivio y relajación al mismo tiempo. Y ahí es cuando de alguna manera también podríamos asociarlo con trauma del nacimiento de Otto Rank, porque estar en un espacio de tan poca luz, a pesar de todo este esfuerzo que hubo del trabajo del canal de parto, y por otro lado también salir como a lo divino, a esto que ya también ya no genera tanta contención, tanto calor. Ahí estaría como lo opuesto también de esto paradisiaco. Eso. Sí. ¿Alguien quiere agregar? Bueno, gracias por tratar de hacer este espacio. Yo sé que no lo prepararon mucho, pero invito a los demás Sí, a que la verdad. reflexionemos un poco de la matriz 4, ¿no? Que pudieran agregar. ¿Se leyeron la materia, no? ¿Ah? ¿Los demás? Y a mí algo que me llamaba la atención era como esta transición de la 3 a la 4, que es como la sensación de aniquilación total. Y que Gross describía como que justamente al estar casi a un paso ya de terminar el proceso, como que también simultáneamente surge la necesidad o el deseo de detener el proceso. Y que uno lo ve también en los procesos de transformación psicológico, ¿no? Como cuando estás ahí a punto de atravesar, la persona ya como que quiere dejar de ir a terapia, quiere dejar de hacer las cosas, ¿no? como que le baja la angustia por la anticipación de la aniquilación total. Así. Temor a la muerte del ego, claro. Claro. Como la resistencia también está ahí puesta. Claro, sí. O sea, uno de los puntos más Entonces, como difíciles que están psicológicos. a impulsar lo que siga. Así es. En el video, no sé si han visto la entrevista que le hizo Javier a Stan el año pasado en Argentina. Está súper bueno, lo tenemos subido en el canal de YouTube. Y ahí Stan desarrolla como algunos aspectos de la matriz 4 de una forma que yo no lo había leído, cuando habla como especifica que realmente hay una muerte de un estado. En el fondo veníamos de un estado acuático y después estamos respirando aire, nos alimentamos con el cordón umbilical y después nos alimentamos por la boca. Empieza a excretar también, orinar, cagar, etc. Claro, entonces existe realmente como una muerte. Es súper interesante, es como casi que pudiésemos ver nuestra vida pasada en el útero. Es esa transición real donde murió cierto estado, cierto organismo y nació otro. Entonces esa experiencia de renacimiento es muy potente en la matriz 4, ¿no? Por eso es tan explosiva, expansiva. Por eso es este éxtasis volcánico y no oceánico como en la 1. Más prometeico, ¿no? Es así un éxtasis, con gritos, quedándose el pelo y llorando, así una liberación, abriéndose todo, ¿no? Como luz en polvo, y es una liberación tremenda, porque venir del dolor del canal de parto y salir finalmente es una apertura, un éxtasis altísimo, ¿no? Extraordinario, exquisito. Muy liberador, ¿no? Claro. Muy diferente al de la matriz 1, que también es muy bueno, pero es mucho más como relajado, entre comillas. Claro. No menos intenso, pero más cuerpo relajado, mente abierta, fundido con el todo, y otro es como reventar en la luz, como explotar hacia la totalidad, aniquilarse, ¿no? Es un éxtasis como aniquilatorio. ¿Alguien más quiere agregar algo a la matriz 4? Okay. La sensación de sentirse redimido, ¿no? Como de nacer, vale la redundancia, renacido. Esta sensación como de hermandad hacia los demás, de estar en casa, en la naturaleza, en el mundo, en la galaxia, ¿no? Como realmente haber llegado finalmente. Es un tremendo cierre y un punto pivotal en el desarrollo psicoespiritual de un ser humano. Claro. Todos los triunfos heroicos, ¿no?
Todo esto es el viaje del héroe que habla Joseph Campbell. Este es el mono mito, ¿no? De ir, enfrentarse a una tremenda situación compleja y volver transformado. Este es el temple básico de todos los monomitos de la historia, básicamente. El viaje que estamos todo el tiempo haciendo de muerte a nacimiento, día a día, partido de fútbol, película a película, encuentro después de encuentro, así que muriendo y volviendo, ¿no? El eterno retorno. Entonces es un patrón muy importante en la psique humana. Vamos a personar por el tiempo, ¿no? ¿Vamos a lo trans? Sí, ahí eso lo habla Ya, Mauricio. ok. Sí, aquí voy. No sé si acá uno pone para compartir, pone una ventana. ¿Cómo es? ¿Lo compartes desde ahí, Mauricio? Sí. Donde dice Ricardo Medel está presentando, ahí tú pones Ya. la tuya. Voy a bajar la mía. Ya. Dejé de presentar. Y ¿por qué no me aparece la opción de lo que Abajito quiero te compartir? debiese aparecer presentar ahora. Sí, solo que las ventanas que me salen para compartir no aparece la que quiero compartir. A ver, voy a buscar alguna solución. Que no sé por qué no aparece la opción de compartir el PDF. A ver. No sé si se puede hacer presentación con PDF. Sí, es que lo tengo abierto y todo, pero no me aparecía. A ver. Lo voy a abrir con otro programa a ver si es que se lo pesca. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, después de las experiencias perinatales, uno puede, Grof empieza a describir lo que son las experiencias transpersonales, que uno puede seguirlo desde la pregunta de qué limitaciones de la conciencia habitual se superan en las experiencias transpersonales. Y aquí entra en lo que es el dominio transpersonal. Ahora nosotros, como para aportar un poco más al grupo, creamos un documento similar al que se hizo en los primeros capítulos, que lo vamos a compartir al final de la presentación, y ahí ponemos el detalle de cada una de estas experiencias del dominio transpersonal. Lo que describe Grof es que para él las experiencias perinatales parecen ser una intersección o frontera entre lo personal y lo transpersonal, y que una vez pasado estas experiencias perinatales, muchas veces se pasa a este dominio transpersonal donde se da una especie de trascendencia de los límites habituales del ego y se superan las limitaciones también del tiempo y el espacio. Y ahí, en su libro Psicología del Futuro, que quisimos tomar una parte de eso conversándolo con Margarita, en ese libro Grof detalla un poco más este dominio transpersonal, un poco más de qué tipo de experiencia y a qué tipo de extensión de la conciencia se conecta cada una de estas experiencias. Entonces, un primer tipo de experiencias son las trascendencias de los límites espaciales, donde las personas vivencian la unidad dual, la identificación con otras personas, identificación con grupos o con la conciencia de grupo, también la identificación con plantas o procesos botánicos, o la vivencia de procesos de materia inorgánica, por ejemplo, o también, por ejemplo, la experiencia de ser una célula o ser parte de un conjunto de células, o la conciencia planetaria. Básicamente es trascender los límites espaciales del propio ego, de la propia entidad, y poder identificarse mucho más allá de lo que son los límites espaciales que nos da nuestro cuerpo, por ejemplo. Describe después la trascendencia de los límites temporales, donde muchas personas tienen vivencias más embrionarias o fetales, como similar a la de las matrices perinatales, o vivencias ancestrales, vivencias raciales o colectivas, vivencias de encarnaciones pasadas o vivencias de la evolución planetaria, o de cómo se fue formando el universo. Y estas son las experiencias que describe Grof como la trascendencia de los límites temporales.
Otro tipo de experiencias del dominio transpersonal son la exploración vivencial del micromundo, donde las personas pueden tener la experiencia de ser el ADN, o vivir el mundo de los átomos y las partículas subatómicas, o la conciencia o ganar mucha conciencia respecto a los órganos, los tejidos, el funcionamiento de los órganos y los tejidos. Entonces ahí yo puedo ser el corazón, puedo ser el hígado, etc. Después, Grof describe experiencias que van más allá del tiempo y espacio y de la realidad objetiva, en donde acá muchas veces las personas experimentan vivencias espiritistas o de medium, ¿cierto? El contacto con gente muerta o gente del más allá, fenómeno energético del cuerpo sutil. Muchas veces está esta experiencia de revivir un poco los canales que describen los chinos en la acupuntura, los meridianos. También vivencias con espíritus de animales o animales de poder, o encuentros con guías espirituales o seres suprahumanos, visitas a universos paralelos. También muchas veces se da una inspiración creativa y una comprensión intuitiva de símbolos universales, o vivencias de una comprensión profunda de la creación cósmica. Y finalmente, Grof también describe vivencias de naturaleza psicoide, que se refieren a experiencias como de sincronicidades, donde la realidad de las personas se confunde con vivencias intrapsíquicas, pero también muchas veces durante la experiencia en LSD o con la respiración, Grof describe que hay personas que tienen esta experiencia de hazañas fuera de lo normal, como que puedo mover las nubes, por ejemplo, o que el ritmo del universo depende de mi propia experiencia, o fenómenos espiritistas o de medium, o de psicoquinesis, o de abducciones extraterrestres o de ovnis. Y todo este dominio transpersonal que describe Grof, él plantea que tiene que ver con aventuras experienciales en la amplitud del universo, que él describe como una mente súper consciente, como si fuésemos parte de una mente superior, y que básicamente el llegar a este plano del dominio transpersonal nos permite experimentar unas experiencias que son similares a esta mente súper consciente. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en esta mente súper consciente? Son básicamente, para Grof, como para poder comprender de qué se trataba todo este tipo de experiencias, lo que hizo fue investigar filosofías espirituales antiguas, orientales, como el Vedanta, el taoísmo, el sufismo, el Mahayana, entre otras, para tratar de darle una explicación, una comprensión a todo esto que estaba observando en sus pacientes. Y él concluye que básicamente no existe un sistema psicológico que pueda abarcar la totalidad del espectro de la experiencia humana, especialmente cuando se van conociendo estos dominios transpersonales, porque para él es como que fuesen distintos niveles de la evolución de la conciencia, y a partir de cada nivel de la evolución de la conciencia se necesita un marco explicatorio diferente. Y ahí aprovecha de plantear en el libro que en una psicología del futuro, las distintas escuelas psicológicas que conocemos se encargarían de trabajar con diferentes niveles de conciencia del individuo. Es decir, si alguien llega con un nivel de conciencia quizás muy bajo, va a necesitar, por ejemplo, una terapia más cognitivo-conductual, mientras que alguien un poco que tiene mucho más conocimiento de sí mismo puede necesitar una terapia más existencial, y alguien que realmente ya tiene una vida ya más armada y tiene sus claridades puede ya acceder a quizás dominios transpersonales. Por lo menos así es como yo fui entendiendo las explicaciones que iba haciendo Grof de este dominio transpersonal. Ahora, lo interesante es que Grof en este estudio del dominio transpersonal describe a distintos autores, y dentro de los autores que más detalla es lo que describe Ken Wilber, que seguramente muchos conocen aquí, y hace una crítica a la propuesta de Wilber. ¿Qué es lo que describe de la teoría de Wilber? Él dice que Wilber
plantea la evolución de la conciencia desde una etapa de plenitud diferenciada, de la conciencia atemporal del ser más Mauricio, primitivo que puede existir, Mauricio, es un decir, segundito. células, Mauricio, pulso, etcétera, ¿No lo escuchas? que posteriormente se van llegando a una etapa más guiada por lo orgánico, lo corporal, impulso y descarga instintiva, para después ir evolucionando a una etapa de asociación verbal, posteriormente una etapa egoica mental, que sería esta etapa del pensamiento lineal, abstracto y conceptual en el que vive un gran conjunto de las personas, y en la primera etapa de su desarrollo humano. Finalmente se llega a esta etapa centáurica que escribe Wilber, en donde se dan estas de cuerpo, sombra y ego, y este sería el nivel más elevado reconocido por la ciencia mecanicista occidental. Posterior a esta etapa centáurica, para Wilber, estarían los niveles sutiles, donde se accede a experiencias de viajes astrales, telepatía, clarividencia o intuiciones religiosas, y posteriormente el reino causal, en donde ya se realiza una identificación con una conciencia suprema divina y la visión de la forma arquetípica, hasta llegar a un nivel de unidad máxima, en donde la conciencia despertaría a su condición original, que constituye la totalidad de la existencia. Entonces, ¿cuál es la crítica que hace Grof de este modelo de Wilber? Él plantea que el modelo de Wilber es demasiado lineal, en el sentido de que para Grof no es que necesariamente la conciencia tenga esta evolución paso a paso, sino que por lo que él vio en las experiencias con LSD y en las terapias psicodélicas y con la respiración holotrópica, es que básicamente la conciencia puede retroceder también a estos distintos niveles que describe Wilber, y no necesariamente por alcanzar un nivel quiere decir que uno no pueda retroceder o avanzar a otros niveles a pesar de no haber completado desarrollo en cualquiera de las etapas anteriores. Entonces, Grof describe que básicamente la conciencia es de naturaleza holográfica multidimensional, y que cualquier utilización de un modelo lineal para describir la conciencia va a ser inexacta y distorsionada. Entonces quiero mostrarles un poco, bueno, esto es lo que estaba hablando, esta diferencia que hace del modelo lineal de Ken Wilber, y la conclusión que hace Grof de esta sección de la dimensión transpersonal es que la naturaleza de la distinción entre el pre y el trans es paradójica, que no son idénticas, pero tampoco son diferentes. Y ahí se refiere a esta distinción que hace Ken Wilber en particular respecto a que muchos psicoanalistas, todas estas experiencias más perinatales o toda esta experiencia referida al dominio transpersonal, muchas veces la interpretan como algo que es más regresivo, es decir, que se refiere a repetir patrones infantiles de la experiencia infantil, básicamente, y que es interesante un poco esto que destaco de esta sección por parte de Grof, que más allá de hacer esta diferenciación pre-trans que hace Wilber, para Grof no son ni idénticos ni diferentes, sino que son una unidad compartida, y esto me parece como bien notable de Grof, como darse cuenta, por lo menos en el tiempo que escribió este libro, de que no se puede hacer una separación de la conciencia tan antojadiza y decir qué nivel está más adelante que el otro. Entonces quiero compartirles ahora, para que vean más o menos cómo es el documento y esto que les está mostrando. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. No sé si se ve la pantalla. Sí, pero no se alcanza a leer. ¿Se alcanza a ver el resumen ahí? No se alcanza a leer, yo no, al menos. Está muy chiquitito.
Sí. Si hago el zoom, ¿se ve mejor o no? A ver. ¿Esos son los fulcros de Wilber? Sí, esto, Perfecto. ahí se ve una tabla. Ajá. Sí, se ve la Se tabla. ve la tabla, pero pequeñita, la letra se ve muy chica. Sí, la letra es chica porque esto es una fotografía de un libro de Wilber. Y acá Wilber, por ejemplo, está marcado, ¿alcanzan a ver donde dice Stan Grof arriba? Sí. Sí. Acá Wilber hace el paralelo entre el modelo de Grof y su propio modelo. Y distintos modelos, por ejemplo, están los chakras al lado. Entonces acá uno puede hacerse un poco la idea que Wilber se hacía de Grof, ¿cierto? Para complementar lo que nosotros tenemos en el libro de Stanislas Grof. Entonces acá se puede ver esa linealidad que describe Stan, ¿cierto? Como que Wilber describe que todo parte de lo somático, después lo estético, lo psicodinámico, y ahí se ve esta mirada lineal que él tiene de la evolución de la conciencia. Y este es el documento que les vamos a compartir después de esta presentación, donde está resumido todo lo que estamos viendo ahora. Súper. ¿Ya? Yo ahí, Mauricio, tal vez agregaría que la otra crítica que hace Stan a Wilber es que no considera para nada el espacio que va entre la muerte y el nacimiento. O sea, toda la gestación y lo que sea que pasa entre medio. Y ese problema le pone un sesgo clínico, que es la parte más débil de Wilber y es donde más se equivoca, ¿no? Porque el que realmente recomienda esta psicología específica para el momento del desarrollo es Wilber. Y el problema de eso es que es lo menos práctico que te puedas imaginar. Entonces imagínate mandar a la persona a 10 terapeutas diferentes porque no sabes qué hacer con él, básicamente. En cambio, el estado ampliado de conciencia funciona para todos los diferentes niveles. Y les quería decir que tenemos un texto, porque Stan y Wilber se correspondían para un lado y para otro, diferentes cartas de críticas, ¿no? Y tenemos ahí el texto donde Stan agarra a Wilber y lo desmenuza completo. Un texto mucho más amplio, ¿no? Que es el que él menciona en el libro. Se los voy a mandar al grupo también para que lo puedan ver, está en inglés. Si alguien lo quiere traducir en algún momento, no existe en español. Ya, buenísimo. Ahí podemos ir más fino también a complementar eso. Gracias, muy bueno. Pasamos a los autores, ¿no? Que vamos un poquito lento. ¿Okay? ¿Algo quiere decir? Sí, Mauri. Sí, eso es con lo de los dominios transpersonales. Después viene la siguiente parte creo que el capítulo 4, ¿no? Capítulo 3. Gracias. El mundo de la psicoterapia. Viene Fernanda. O Ricardo. Sí, yo sigo. El capítulo número 3. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Vale. Voy a cargar. ¿Ven bien la presentación ahí? Se está cargando. Cargando. ¿La puedes poner un poquito más grande? Más grande, a ver. ¿Ahí? ¿Y de presentación o qué? Lo que pasa es que por lo menos a nosotros nos sale como el cuadrado del PowerPoint chiquitito. Y de presentación también, ¿no? A ver, le voy a dar un poco de zoom. A eso. Ahí, súper. Ahí, buenazo. ¿Sí, por ahí sí? Sí, mucho mejor. Gracias. Ya, ok. Bueno. Volver. Se fue. Ya. El capítulo número 3. Se fue la imagen. Ahí volvió. Ahora sí, perdón. Ah, ya, ok. Voy a quedarme aquí entonces. No me voy a mover de acá. Bueno, el capítulo número 3 se llama El mundo de la psicoterapia y hace una integración de los enfoques. Y en el fondo contempla de que el mundo de la investigación psicodélica ha aportado gran claridad al laberinto conflictivo de la psicología occidental, que está plena de desacuerdos, plena de controversia, ya sea entre las formas de psicología que se proponen y también de sus propios expositores. Además de todos estos sistemas occidentales con los que se cuenta hoy en día, también está una serie de sistemas psicológicos orientales donde se pueden encontrar diversas variedades de formas de yoga, vipassana, budismo zen, sufismo, alquimia, cábala, entre otras. Sin embargo, se pueden encontrar algunos alcances de la terapia psicolítica con corrientes convencionales, como por ejemplo, que a nivel biográfico recordativo
coincide en muchos aspectos con el psicoanálisis clásico, o también en términos de Adler. También la dinámica de la transferencia con sucesos interpersonales, o similar a los principios de Sullivan. Sin embargo, al traspasar esta etapa biográfica, el sistema freudiano resulta inútil para comprender los próximos sucesos de muerte y renacimiento o de disolución de la armadura muscular en el proceso perinatal. El elemento central de este enfoque puede ser el proceso de muerte y renacimiento biológico, donde Otto Rank fue uno de los primeros que consideró que este proceso tenía una gran significación para la psicología del individuo. Bueno, la psicología junguiana de Carl Gustav Jung ha sido perfectamente consciente de la importancia de la muerte y el renacimiento psicológico. Ha estudiado diversas variaciones culturales de este tema y donde ha encontrado la gran relevancia que tienen las experiencias perinatales y de naturaleza mitológica, donde los arquetipos tienen una relevancia fundamental, ya que conduce a una apertura espiritual y mística y facilitan el acceso a los reinos transpersonales. Cuando la terapia psicodélica entra en reinos transpersonales, solo las escuelas junguiana y también la de psicosíntesis de Roberto Assagioli ha alcanzado una auténtica comprensión de este proceso. La experiencia se caracteriza por el énfasis filosófico, espiritual, místico y mitológico, o también la búsqueda de una identidad cósmica. Esa imagen es del Lear Nous de Carl Jung, y ese es un esquema de la psicosíntesis de Roberto Assagioli. Estas imágenes van a estar contenidas dentro del documento que les vamos a entregar luego de la presentación que les vamos a compartir. Bueno, se reconoce que existe una relación entre la cantidad de sustancia o técnica utilizada en una sesión con el nivel que pueda llegarse en cada experiencia. Así, una dosis pequeña podría resultar en una experiencia biográfica, mientras que una dosis alta podría resultar en una experiencia en reinos transpersonales de inmediato. Pero sin embargo, también se entiende que una persona que ha trabajado previamente en los niveles biográfico y perinatal podría acceder con dosis más pequeñas a los reinos transpersonales. También, bueno, cerrando un poco este tema a nivel general de las diferentes escuelas, una de las principales dificultades que cada escuela y variable psicológica es sectaria y no aborda el total del espectro de la conciencia, sino que se limita a profundizar normalmente en solo uno, dejando a medio camino el potencial que una terapia integral pudiese tener. Sigmund Freud y el psicoanálisis clásico. Bueno, se reconoce, en el libro se hace como, se pone en valor el logro extraordinario que ha tenido el estudio y la investigación de Sigmund Freud, por ejemplo, en el descubrimiento de los principios para la psicología profunda. En el método de libre asociación demostró la existencia de la mente inconsciente, el tema de la sexualidad infantil, esbozó la interpretación de los sueños también. Freud tuvo una profunda necesidad de establecer la psicología como una disciplina científica. Estaba convencido de que se podían explicar los procesos mentales como funciones del cerebro. Es posible reflejar limitaciones intrínsecas del paradigma newtoniano cartesiano y también limitaciones personales que tenía el mismo Freud. Él estaba muy influenciado por su maestro, que es Ernest Bloch, fundador de la escuela Helmholtz, donde todo se configuraba por principios matéricos y fisioquímicos, basado claramente en el pensamiento de Newton. Bueno, hay 4 principios básicos del enfoque psicoanalítico freudiano que configuran un paralelismo exacto con los conceptos de la física newtoniana. Estos son el principio dinámico, el principio económico, el principio topográfico o estructural y el principio genético o histórico. El principio dinámico habla del movimiento, que el movimiento se genera por partículas diferentes a la materia. Se entienden los procesos mentales como colisiones e interacciones de fuerzas psicológicas que potencian o inhiben direcciones definidas. La importante, por ejemplo, son los impulsos instintivos o el principio de acción y reacción de Newton. Luego, el principio económico se refiere a todo lo cuantitativo, que aportó gran éxito al pragmático desarrollo científico de Sigmund Freud, donde se consideraban todos los factores como cantidades netas.
También, por ejemplo, poniendo en valor la distribución de la energía entre entrada, consumo, salida. La función mental es mantener baja la carga de excitación, que es interpretada como impulsora del principio de placer-dolor, que es un principio que también Sigmund Freud ahondó mucho dentro de sus investigaciones. Luego el principio topográfico habla de lo que los procesos dinámicos están íntimamente entrelazados, son estructuras individuales específicas del aparato psíquico que interaccionan entre sí en un espacio psicológico. O sea, se reconoce la existencia de un espacio psicológico donde ocurren todas estas interacciones. Y finalmente el principio genético o histórico, que es de un estricto determinismo newtoniano, donde todo está dentro de una cadena lineal de causa y efecto, y su descripción espaciotemporal es visualizable. Bueno, este determinismo estricto fue una de las mayores contribuciones de Freud, donde todo suceso psicológico era consecuencia y a la vez causa de otros sucesos. Aquí aparece la relevancia de la historia psicosexual de la primera infancia, luego el desarrollo de la libido y conflictos sexuales de la infancia que determinan de un modo crítico el resto de la vida. Es posible inferir 3 categorías temáticas para aclarar el psicoanálisis, o para resumirlo, que sería primero la teoría de los instintos, luego el modelo del aparato psíquico, y finalmente los principios y técnicas de la terapia psicoanalítica. Bueno, Freud creía que la historia psicológica comienza después del nacimiento y concebía al recién nacido como una tabula rasa. Interpretó los impulsos instintivos como fuerzas mediadoras entre psique y cuerpo. Estableció un dualismo entre el impulso sexual o líbido con instintos no sexuales del ego relacionados con la autoconservación. Creía que el choque de estas partes desencadenaba la psiconeurosis. Freud formuló la teoría del desarrollo del sexo, donde los orígenes de la sexualidad emanan de la primera infancia. Las actividades psicosexuales comienzan en la primera infancia en una etapa oral, que denominó la etapa oral, el control fecal, fase anal, inmicción, fase uretral. Voy a dejar esa diapositiva. El dominio genital total de alrededor de los 4 años del acto que integraba las partes era la fase fálica, a la vez que coincide con los complejos de Edipo y Electra. Según Freud, como les comentaba antes, todo está condicionado por el principio de placer y evitar el dolor. Relacionó la angustia con el exceso de estímulos neuronales y el placer con la descarga de tensión. Planteaba que el sadismo era resultante, por ejemplo, entre el sexo y la agresión causada por la frustración de deseos. Freud también se dio cuenta que en muchos casos el impulso agresivo no tenía relación con la autoconservación, por lo que no se correspondía a los instintos del ego que antes había planteado. Entonces, evidentemente, que se evidenciaba, por ejemplo, en conductas autodestructivas reiteradas de pacientes depresivos, en heridas autoinfligidas o la inexplicable necesidad de sufrimiento, por lo que trató la agresión como un instinto aparte, cuyo origen se hallaba en los músculos del esqueleto. Finalmente, esto da connotación negativa a la naturaleza humana. Sin embargo, estas eran especies de especulaciones a las que llegaba Freud. También postuló que el instinto de muerte opera desde el primer momento. Aquí aparece ya hacia el final de la obra de Freud su piedra madre para entender los procesos mentales, basado en el instinto amoroso, que denominó Eros, y el instinto de muerte, Thanatos. Principio que tampoco tuvo mayor aceptación entre sus seguidores y que se estima tuvo gran relación con su avanzada edad y un cáncer que él padecía cuando formuló este postulado. Bueno, dentro de la teoría topográfica de la mente se distinguen 3 momentos muy importantes de la psiquis, que son el nivel inconsciente, el nivel preconsciente y el nivel consciente. El nivel inconsciente se refiere a las representaciones mentales instintivas que alguna vez fueron conscientes pero inaceptables por el individuo, motivo por el cual eran expulsadas de la conciencia y luego reprimidas. Según esta idea, son inaccesibles para la conciencia, pero podrían aparecer luego de pasar por el preconsciente. Luego, el preconsciente, quien contiene elementos que pueden emerger a la conciencia y se desarrolla junto con la evolución del ego a través de la biografía. Está gobernada por una lógica analítica mediante el cual evita los procesos desagradables, reprimiendo las descargas instintivas.
Y el sistema consciente se relaciona con los órganos de percepción, con el control motriz y la regulación de distribución de energía psíquica. Esta teoría presentó varios problemas contradictorios, entre ellos que en el inconsciente contenía elementos arcaicos que no habían sido jamás conscientes e imposibles de haber sido generados por la experiencia personal. Aquí parece relevante mencionar un poquito, hace un par de diapos atrás, los arquetipos de Jung, donde claramente se habla de un contenido, de una información que no existe y no se puede lograr gracias a la experiencia, sino que solamente se encuentra en el inconsciente profundo. Bueno, hay una imagen para aclarar un poquito, que con el tiempo las teorías fueron reemplazadas por el sistema del aparato mental, el que postula una interrelación dinámica de 3 componentes estructurales, que son el ello, que es la reserva de energías primordiales, el yo, que es el ego vinculado a la conciencia y a la realidad externa, y el super yo, que es el superego o el ideal del ego, reflejo de un estado hipotético de perfección narcisista cuyas operaciones son principalmente inconscientes. La dicotomía cartesiana entre cuerpo y mente en la psicoanalítica es el enfoque exclusivo de los procesos mentales, comprendiendo los procesos físicos como reflejos de los procesos mentales o, por el contrario, generadores de reacciones psicológicas. Voy a hablar un poquito de la psicoterapia convencional, que hay varios puntos de prácticas que tal vez son bien contradictorias con la teoría y la práctica transpersonal. Por ejemplo, prácticas en el psicoanálisis convencional son, voy a pasar desde algunas muy antiguas hasta otras más recientes. Por ejemplo, no se da la mano al paciente para evitar la transferencia, el aislamiento del problema con relación al contexto interpersonal del individuo. Los psicoanalistas no interactúan con familiares, se oponen a todo reconocimiento de factores transpersonales y espirituales. El terapeuta reconstruye a partir de manifestaciones dadas la constelación de fuerzas que han producido el síntoma, para que por análisis transferencial liberen las tensiones sexuales infantiles reprimidas para convertirlas en adultos, permitiéndoles participar en el desarrollo de la personalidad. Bueno, como ustedes bien saben y como se ha explicado también en algunas diapositivas anteriores, que toda la teoría de Freud está muy influenciada por el tema de la sexualidad. Todo tiene que ver con la sexualidad y el desarrollo en cada persona, y en la medida en que esto no ha sido bien llevado, produce luego diferentes tipos de problemas. Bueno, en una sesión de psicoanálisis, el paciente está en posición desventajosa y sumisa, mientras que el analista está en pleno control. Las interpretaciones dirigen el proceso limitándose dentro de un margen netamente conceptual. El terapeuta debe mantenerse desvinculado, objetivo e impersonal. Se supone que el terapeuta es un individuo sano y maduro, por supuesto. El enfoque es la reconstrucción del pasado traumático y su repetición en la dinámica de la transferencia, estrictamente determinista. El modelo consiste en pasar del sufrimiento extremo del neurótico a la miseria normal de la vida cotidiana. El psicoanálisis constituiría un marco conceptual casi ideal si las sesiones fueran únicamente biográficas. Si las experiencias fueran únicamente recordativas analíticas, la psicoterapia con LSD podría ser considerada prácticamente como una prueba de laboratorio, donde los sujetos reviven traumas psicosexuales y complejas sensaciones relacionadas con la sexualidad infantil, viéndose obligados a enfrentar y superar los problemas descritos por el psicoanálisis como los complejos de Edipo y Electra. El trauma de ablación, la ansiedad de castración, envidia del pene y conflictos relacionados con el aprendizaje del uso de artefactos sanitarios. Aquí Stangroff plantea 2 revisiones fundamentales a esta forma convencional de psicoanálisis. Primero, la revisión de lo que también comentaba un poco en una diapositiva anterior, referida a los sistemas COEX, a los sistemas gobernantes dinámicos que organizan los recuerdos emocionalmente. Y la segunda revisión tiene que ver con el significado primordial que significan los traumas físicos en la génesis de síntomas emocionales. Bueno, la falacia fundamental del psicoanálisis es su énfasis exclusivo en sucesos biográficos y el inconsciente individual, intentando generalizar forzosamente los descubrimientos para una estrecha franja superficial de la conciencia, no reconociendo niveles perinatal ni transpersonal del inconsciente, y como ya comentábamos, enfocando todo a vivencias de tipo o de carácter sexual.
Las terapias experienciales aportan gran cantidad de pruebas de que los traumas infantiles no representan las causas patogénicas primordiales, sino que crean las situaciones que facilitan la manifestación de energías y contenido de niveles más profundos de la psique. Vale decir que la experiencia que nosotros podamos tener en nuestro día a día a nivel biográfico puede ser comprendido de una forma más profunda como una manifestación de energías que se encuentran no necesariamente en nuestro nivel biográfico a modo de casualidad, sino que son energías que se encuentran contenidas en nuestro nivel perinatal o en nuestro nivel transpersonal. No sé si en el nivel perinatal o en el nivel transpersonal. Bueno, dicho todo esto, las principales limitaciones de la teoría freudiana y de la investigación freudiana es que los fenómenos como el sadomasoquismo, la automutilación, el asesinato sádico, el suicidio no han podido encontrar explicación en el psicoanálisis. Otra limitación importante es que el aspecto femenino está al borde del ridículo, tratando esencialmente a las mujeres como varones castrados sin acercarse siquiera a intentar comprender el psiquismo femenino. Otra es que no ha podido explicar convincentemente numerosas observaciones antropológicas e históricas, tales como el chamanismo, los ritos de paso, las experiencias visionarias, los misterios religiosos, las tradiciones místicas, las guerras, el genocidio o las revoluciones sangrientas. Y, por último, pero no por eso menos importante, es la carencia rotunda de eficacia como instrumento psicoterapéutico. Bueno, a pesar de todo lo ya explicado, Freud sospechó del nivel perinatal y en muchos casos trató problemas íntimamente relacionados con el proceso muerte-renacimiento. Fue el primero en expresar que la angustia vital asociada al trauma del nacimiento puede representar la fuente profunda de angustias futuras. Sin embargo, se quedó ahí y no ahondó en esta idea. La muerte no está representada en el inconsciente, interpretando alternativamente el temor a la muerte como el temor a la castración, a la pérdida del confort, o a un poderoso orgasmo sexual, al deseo de la muerte dirigido hacia otra persona. Le resultó muy difícil negar la importancia de la muerte para la psicología y la psicopatología. Bueno, a partir de la MPV3 que conversábamos hace un rato también es posible comprender los frustrados intentos de Freud para explicar la angustia y la represión de los sentimientos de la libido y otras emociones negativas. También en la matriz número 13 se caracteriza por la generación excesiva de impulsos instintivos que involucra bloqueo de expresión motriz externa en el contenido de una situación dolorosa, extremadamente brutal y de peligro para la vida, donde aparentemente se funda el principio del superego freudiano. El principio de la vagina dentata, por ejemplo, es considerado por Freud como una fantasía infantil en un contexto y en un contexto de dinámica perinatal representa un recuerdo específico del momento del parto y la separación del cordón umbilical, el temor a la castración en ambos sexos, la relación de paciente de la castración con la muerte, la separación, la aniquilación y el ahogo. Freud reconocía y basaba la relevancia que tenían las sutilezas de la lactancia, pero sin embargo, el trauma del nacimiento es mucho mayor. El nacimiento y la muerte ocupan la jerarquía con relación al resto de las experiencias, simbolizan y son el alfa y el omega de la experiencia humana. Por tanto, todo sistema psicológico que no la incorpore sería superficial e incompleto de trascendencia limitada. En las últimas décadas se han realizado modificaciones teóricas básicas al modelo freudiano original, que, aunque son muy significativas para el psicoanálisis, mantienen, sin embargo, esta limitación estrecha de orientación biográfica. La psicología del ego es incapaz de conseguir y utilizar mecanismos de curación y de transformación de la personalidad por acceso experiencial a los reinos transindividuales de la psique. Así, el problema primordial no consiste en proteger y reforzar el ego por medio de maniobras verbales, sino en crear una estructura de apoyo que permita la propia superación experiencial. La experiencia de la muerte del ego y las subsiguientes experiencias unitivas se convierten en las nuevas fuentes de una nueva fuerza e identidad personal. La comprensión de este género de conceptos y mecanismos está lejos del alcance de la psicología del ego como del análisis clásico freudiano. Bueno. Eso les puedo contar yo. Súper. Te apunto a aplaudir.
Gracias, Ricardo. Ya, gracias a ustedes. Ahora va a continuar la compañera Fernanda con... A ver, voy a ver qué puedo poner, presentar ahora. Voy a quitar la mía. Compartir. ¿Se ve? ¿Te ves tú? ¿Ah? Ahora ¿Se sí ve? cargando. Sí, se ve. Ya, espérenme. Vamos a poner la copita. ¿Ahí se ve? Ahí se ve súper. ¿Y si yo cambio? ¿Se ve? También Sí, cambia. sí, está bien. Ah, perfecto. Ya, yo no los veo a ustedes, pero no importa. Bueno, yo voy a hablar de los renegados, que eran los discípulos de Freud, los cuales fueron retirados o se pidió que salieran del movimiento freudiano. Por un lado tenemos a Alfred Adler, Wilhelm Reich y Otto Rank. Primero voy a hablar de Adler, el cual proponía una psicología individual donde esta era reducida específicamente a un nivel biográfico. Él se interesó por saber el propósito y la meta final de lo que se establecía un paciente neurótico, donde decía de que el objetivo del hombre era ser masculino, formar un hombre completo, y que las características estaban relacionadas con la superioridad, la totalidad, la perfección y la seguridad. Como ahí sale en esta frase, dice: la lucha por la superioridad equivale en definitiva a luchar por la perfección y la entereza, comprendiendo además una búsqueda del significado de la vida. El ser humano tiene por objetivo aspirar a la autorrealización y a la supervivencia. O sea que para él una persona sana, o cuando hablaba, sería la persona que es capaz de adaptarse a su contexto, pero que también tenga toda esta resonancia con el instinto, con lo instintivo, con la protección, con la superioridad. Por lo tanto, dice que el neurótico sería capaz de resolver los problemas y disfrutar de la vida social, por lo tanto, habría una cohesión interna y una resistencia al cambio, versus, por otro lado, el psicótico, que no acepta una realidad social. Por lo tanto, tiene que entrar en un mundo privado de fantasías por no haber alcanzado una notoriedad en el mundo real. Uno de los aportes que tiene Adler a la teoría es que hace hincapié en la función del terapeuta, donde es uno de los primeros autores donde nosotros podemos ver que se habla de este vínculo donde el terapeuta ofrece incentivos, también da esperanza, trabaja la confianza, por así decirlo. Entonces, uno de los aportes de Grof a esta teoría, y también como uno de sus cuestionamientos a la teoría de Adler, van en su falta de conocimiento en relación al espectro de la conciencia y las dimensiones de la psique y sus diversos niveles, ya que él los ve como un sistema que están totalmente incompletos y superficiales, ya que solamente están dentro de un nivel biográfico y no reconocen, por ende, los niveles perinatales y transpersonales. Entonces, por otro lado, habla de que todo esto del instinto sexual que habla Adler, o de esta protesta masculina, o de este objetivo masculino, estaría representado o se podría observar dentro de las dinámicas de la matriz perinatal básica 3. Por otro lado, ahí estaba lo que les estaba hablando, claro, que apenas son un nivel biográfico. Eso. Por otro lado, tenemos a Reich, donde hace hincapié a la economía sexual, donde decía que el equilibrio energético estaba entre la carga y la descarga, o entre la excitación y la remisión sexual. O sea, decía de que reprimir todos los deseos sexuales generaban automáticamente una neurosis cuyos síntomas eran manifestaciones externas. Por lo tanto, tanto los traumas o los sentimientos sexuales eran reprimidos por unas pautas que se les llamaban tensiones musculares crónicas, que él les llamó las armaduras del carácter. Hacía alusión
armadura a esta función de protección y ante estas experiencias dolorosas y amenazantes. Por lo tanto, decía que, como está en la diapositiva, que el neurótico mantiene su equilibrio acumulando su exceso energético en forma de tensión muscular, limitando así la excitación sexual. El individuo sano no está sometido a dicha limitación y su energía no se acumula en las armaduras musculares y puede influir libremente. Por lo tanto, a partir de Reich podemos hablar también de lo que es la bioenergética, donde decía que habían ciertas acumulaciones energéticas dentro del organismo, dentro del cuerpo, que debían ser movilizadas a través de manipulaciones físicas, que es como una de las cosas que más le llamó la atención a Grof. Claro, porque él diseñó unos acumuladores espaciales que les llamó orgones, donde se basaba en el supuesto de que tanto el soma como la psique estarían arraigados bioenergéticamente por un sistema de placer pulsante. Por lo tanto, de alguna manera, esta energía quería salir, quería liberarse, y muchas veces esto se podía ver bloqueado o interferido. Por lo tanto, ahí entraría esta manipulación física. Por lo tanto, una de las contribuciones que habla Grof hacia Reich es que, claro, se puede confirmar que en las observaciones con trabajos con LSD existe un éxtasis energético y existe un sistema muscular y vegetativo en la neurosis, pero que esto no necesariamente estaba relacionado con una energía sexual en el organismo, sino que muchas veces eran expresiones psicopatológicas que estaban vinculadas a un nivel perinatal del inconsciente. Por lo tanto, era preciso, obviamente, como que es lo que hace la técnica, tratar de disolver estas armaduras corporales a través de la manipulación y alcanzar este orgasmo completo. Por otro lado, Grof apunta que la energía perinatal puede confundirse con un libido bloqueado debido a que la matriz perinatal 3 está dotada de componentes sexuales, por eso se podía ver como confundido de alguna otra manera esta energía, pero que no solamente era una energía de índole sexual. Esto, aportes de Grof a Reich. Y por otro lado tenemos a Otto Rank, que él de alguna manera propone el trauma del nacimiento, donde para él era la causa responsable de la neurosis, donde esta separación era la experiencia humana más dolorosa y aterradora que se le podía provocar al individuo. Por lo tanto, el conflicto central humano consiste en el deseo de regresar a este útero y el temor de dicho deseo. En consecuencia, todo cambio de una situación placentera a otra muy desagradable dará pie a sentimientos de angustia. Por lo tanto, es la sensación de que el humano está en un constante abandono y un sentimiento de vacío por haber estado desde un estado tan placentero, desde una contención, desde un paraíso a este lugar como inhóspito, que muchas veces puede generar cierta angustia. Por lo tanto, Grof dice que, claro, se observa dentro de los trabajos con LSD que la situación es mucho más compleja que el trauma de nacimiento en sí, y que hay otros hechos que son mucho más traumáticos, como por ejemplo el paso por el canal de parto, que involucra esta enorme tensión, tanto dolor emocional como físico, que tiene sus raíces en la dinámica de la matriz perinatal 2 a la matriz perinatal 3, que van a reflejar una experiencia vivida durante un periodo transcurrido entre el estado de tranquilidad intrauterina y la existencia postnatal en un mundo exterior.
Entonces podríamos decir que tanto Freud como Adler, Reich y Rank no alcanzan la auténtica comprensión de los reinos transpersonales y que termina siendo muy determinista, muy lineal y que no son capaces de abarcar de alguna otra manera los índoles perinatales y transpersonales. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a lo que es la psicoterapia existencial y humanística, donde sus raíces están en la filosofía de Soren, hoy no sé cómo se pronuncia este apellido, Kierkegaard, eso, gracias Javi, y en la fenomenología de Edmund Husserl, donde plantean que, o sea, hacen total hincapié en la libertad y en la importancia del individuo como un ser humano autónomo, donde la persona tiene la libertad de elegir y hacer su futuro impredecible, pero que puede generar angustia, ya que el tema central de esta filosofía está centrado en la inevitabilidad de la muerte, o sea, de que la único que nosotros sabemos y tenemos certeza es que vivimos y luego vamos a dirigirnos hacia la muerte. Por lo tanto, según Heidegger, los seres humanos seríamos arrojados a un mundo totalmente hostil, donde vamos a intentar desesperadamente alcanzar ciertas metas para aniquilarnos por la muerte finalmente. Por lo tanto, no cabe duda, según Grof, que esta orientación estaría íntimamente relacionada con las dinámicas perinatales en sí. Por lo tanto, los individuos que estén bajo las influencias psicológicas de la matriz perinatal básica 2 suelen experimentar una profunda confrontación con la muerte y la mortalidad y la transitoriedad de la existencia. Ahora, lo que habla Grof es que el mayor error del enfoque existencial consiste en generalizar sus observaciones y presentarlas como una validez, donde esto porque se vería limitado el nivel de conciencia perinatal y carece de validez en cuanto a sus experiencias con la muerte del ego y la trascendencia, ya que no abordan las dimensiones transpersonales, solamente se quedarían en la conciencia más bien biográfica también. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Siento que he hablado muy rápido. Nos vamos súper. ¿Sí? Ya. Ahora, por otro lado, otro movimiento es el análisis existencial, me faltó la L, o logoterapia de Viktor Frankl, el que hace hincapié en el significado de la vida. O sea, más allá de esta elaboración intelectual, es buscar involucrarse con esto, con lo que es vivir, con esta experiencia más bien filosófica y espiritual que lo que se involucra en el estar viviendo. Dice que este autor plantea que es necesario alcanzar estados que se experimente emocional y biológicamente que la vida vale la pena y que se sienta una exaltación altiva del hecho de la existencia. O sea, que nosotros de alguna manera nos podamos conectar con esta fuente de la vitalidad. Desde ahí, claro, todo individuo que participe activamente en el proceso vital con deleite y alegría jamás pondrá en cuestión el posible significado de la vida. La vida parece tener un valor incalculable y milagroso, perfectamente evidente en sí mismo. Pasando desde este mismo análisis existencial, nos encontramos con las experiencias cumbres de Maslow, donde podemos decir que es donde podemos hablar de la tercera fuerza o de la psicología humanística en sí, donde él rechaza lo inflexible que tiene Freud, ya que solamente habla del ser humano a partir de sus instintos básicos y que solamente se concentra en lo peor de la humanidad y que desde ahí tendríamos una imagen distorsionada de la naturaleza humana. Y por otro lado, critica Maslow el conductismo,
ya que también lo encuentra totalmente reduccionista, ya que habla de que los seres humanos serían animales complejos y que reaccionan solamente a estímulos ambientales. Por lo tanto, estamos hablando siempre como desde la parte no valorativa, no reconocida del humano, sino que solamente los aspectos negativos y no desde esta parte positiva. Entonces, desde ahí se habla de Maslow, que hace una psicología que busca hablar de las potencialidades del humano. Y de individuos, se centra en individuos que son psicológicamente sanos y que tienen la capacidad de autoactualizarse. Desde ahí hace un estudio con individuos que habían experimentado estados místicos espontáneos, a los que él les llamó experiencias cumbres, y que demostró que estas experiencias podían ser normales y que estaban relacionadas con la tendencia a esta autorrealización. Otra de las contribuciones importantes de Maslow es el concepto de los metavalores y de las metasmotivaciones, que era que los humanos teníamos la capacidad, estábamos dotados de una jerarquía innata de valores y necesidades superiores que debían ser alcanzados. Y ahí hablamos de la famosa pirámide de Maslow, donde iríamos a la tendencia o buscaríamos la trascendencia. Por lo tanto, decimos que la tercera fuerza o la psicología humanista se basa en la suposición en que la humanidad ha llegado a ser, se ha fijado solamente en la parte intelectual, tecnológica, donde se ha desvinculado toda la parte de las sensaciones y de las emociones del individuo. Otra de los aportes de la psicología humanista de Maslow es que se aleja de esta orientación intrapsíquica, que lo podríamos ver en el psicoanálisis, o intraorgánica, y reconoce las relaciones interpersonales, los vínculos, las interacciones familiares o las estructuras sociales. O sea, ya deja de centrarse solamente en lo interno, sino que también en lo social, en lo vinculante. Después, la terapia gestáltica, que es la que de alguna otra manera presenta varias contribuciones que toma Grof desde esta terapia, que está desarrollada por Fritz Perls, el que plantea que el ser humano no percibe las cosas en un modo aislado y desconectado, sino que las organiza durante un proceso perceptual en conjuntos significativos. O sea, que la terapia Gestalt tiene un énfasis totalmente holístico, donde es una técnica de integración personal que está basada en que toda la naturaleza constituye una Gestalt unificada y coherente. O sea, el énfasis de la terapia no radica en la interpretación de los problemas, sino en la reexperimentación del aquí y del ahora, o sea, de que el paciente se pueda vincular con eso traumático o con su conflicto y que desde ahí podamos ir elaborándolo. Entonces lo que busca es introducir conciencia en estos procesos físicos y emocionales. Entonces se incita al paciente a que se responsabilice plenamente de sus procesos y que pueda liberarse de estas dependencias, por ejemplo, con los padres, con los cónyuges, con sus vínculos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Creo que sigamos avanzando, ¿no? Súper. ¿Sí? Ya. Y después tenemos la terapia primaria, que es de Arthur Hanoff,